En el año 2024, el sector minero aportó con más del 4% del Producto Interno Bruto ecuatoriano, según cifras del mismo Banco Central. Hoy analizaremos cómo el principio de reserva de ley y las tasas de control minero impactan esa realidad con un experto en derecho minero y constitucional. También hay que tomar en consideración que el 80% de las concesiones mineras en el Ecuador operan con y regalías actualizadas solamente desde el año 2013. ¿Son suficientes para garantizar la equidad y la sostenibilidad? Bienvenidos a B de Verídico. Soy Darío Velázquez Enríquez, abogado experto en derecho tributario, y hoy nos acompaña, y es una grata sorpresa para nosotros tener aquí al doctor Tomás Alviar Peña, que se constituye un jurista experto en materia administrativa, constitucional, fundamentalmente en derecho minero por toda la trayectoria y experiencia que tiene, sin hacer a un lado el tema de su trayectoria profesional como un experto incluso en independencia judicial. Muchas gracias, mi querido Tomás, por estar aquí el día de hoy en vez de verídico. Serías tan amable más bien en recordarnos algo que se nos haya pasado. A veces nosotros somos muy sucintos en poder reconocer la trayectoria profesional de nuestros invitados y para nosotros es un alto honor el tenerte con nosotros. Sabes el grado de aprecio y admiración que te tengo personalmente, así es que para mí una satisfacción tenerte en vez de verídico. Muchas gracias, Darío. Primero, déjame decirte que esa satisfacción de estar en tu programa es mutuo, con mucho respeto y cariño por estos años de amistad que se han forjado. Y no, agradecerte más bien esa introducción. Decirte que, bueno, en la parte del derecho administrativo, pues estamos ya muchos años, cerca de 15 años. Y entre esos, decalamos en una rama un poco específica en los sectores estratégicos, específicamente en el eléctrico y el minero. No he estado en el tema petrolero porque es algo más allá amerita otra especialidad, pero en lo que es eléctrico y minero, pues estamos, digamos que pendientes y al día. Y claro, esto es así, bien lo dices tú, y el Banco Central lo refleja. La minería legítima y legal está siendo parte de los cinco productos de exportación no tradicional que el Ecuador tiene, y aporta con mucho al erario nacional y aporta también con mucho a la mano de obra local dentro de las zonas de influencias y a la mano de obra nacional. Que si bien es discutible el tema de los niveles de impacto ambiental que cada una de las gestiones mineras puedan tener, no es menos cierto que existen procesos de minería responsables, sí, y una de esas es saber dónde se puede hacer minería y dónde no. Ahí comienza la responsabilidad de la actividad minera. Me refiero a esto por varias concesiones que, si bien están otorgadas, no pueden materializarse en la explotación. Ejemplo, zonas de recarga hídrica, por ejemplo. Pero más allá de eso, esta minería responsable como tal debe cumplir justamente el principio de las tasas y regalías a las que está obligada, precisamente por este tema tan interesante que es el asunto de la reserva de ley. Hoy en discusión, dicho sea de paso, Uh -huh. por ciertas decisiones del Ejecutivo que atentan desde nuestra perspectiva precisamente al tema de reserva de ley. Para recordar, digamos, la reserva de ley en palabras sencillas es que no existe tributo sin ley. ¿Sí? Todo debe estar en una norma discutida por la Asamblea o Legislativo, aprobada democráticamente con esos votos de nuestros representantes legislativos, para que se incluya en el marco de las responsabilidades y derechos que tienen los ciudadanos. Esto también englobado en que si no está en la ley, no puede estar en un reglamento, no puede estar en un decreto, no puede estar en un instructivo, porque justamente los derechos y obligaciones de los ciudadanos tienen en nuestra estructura de normativa, digamos, está primero la Constitución, la ley y los convenios de derechos humanos, internacionales de derechos humanos, luego están las normas entre ordinarias y orgánicas, y después de eso está todas las normas secundarias, reglamentos, decretos, resoluciones, etc. Y lo que significa tasas y tributos está única y exclusivamente a nivel de ley, con la salvedad expresada en la misma ley
de los gobiernos autónomos descentralizados que pueden, por resoluciones de sus consejos, emitir tasas y, para la administración municipal local. Pero, como ves, la reserva de ley está en que la propia ley le faculta esa posibilidad a los gobiernos locales, lo que no pasa con el Ejecutivo, es decir, la ley no le faculta al Ejecutivo emitir tasas por decretos o resoluciones. Entonces reserva esto y por eso se llama reserva de ley. Se reserva esta posibilidad de la discusión en la Asamblea. En el derecho minero no es de excepción, tanto más que el derecho minero es uno de los derechos estratégicos, por así decirlo, esencialmente. El Estado es el dueño de los recursos minerales que están debajo del suelo o la superficie del suelo. Puedes tú ser dueño de un terreno si es que debajo de la superficie de tu terreno existen recursos minerales, pues eso ya no es tuyo, es del Estado. Y el Estado te puede concesionar a un tercero que no es dueño de la superficie. Es decir, el minero no necesariamente debe ser dueño del suelo. Sin embargo, se mide la concesión de igual forma que comprar una finca. Es decir, yo tengo una finca de 10 hectáreas y sobre esas 10 hectáreas puedo tener una concesión minera de otra persona de 10 hectáreas. ¿Sí? Eso es muy, muy curioso porque la ley de minería establece justamente que para tú tener una concesión minera debes pagar una patente de conservación que se llama. Y esta patente de conservación, como tú bien lo has Que dicho, no es un tributo. no es un tributo, no es un tributo. Es un permiso. Es un permiso, es un tema de patente, así como se paga la patente, la UAE cada año para poderse mantener en un comercio, digámoslo así. La ley de minería establece que tienes una patente de conservación. Con una diferencia sustancial, Sí, que si nos metemos en el tema del análisis de la patente municipal, que viene así como un ejemplo, como un requisito previo para poder tener la licencia, exacto. esta se constituye en un tributo, pero en cambio lo que tiene que ver con la patente respecto de la concesión minera no es un tributo, como para poder tener claro el panorama. Y Es un derecho de conservación. es un derecho de conservación, Sí, pero es un pago aparte por de un aquello, derecho. lo que acabas de mencionar también es interesante porque raya inclusive en lo absurdo el hacer lo contrario. La Constitución del Ecuador prevé que respecto de la potestad tributaria o respecto de la reserva de ley, se deberá tomar en consideración que todo tipo de tributos, llámese tasa, contribución o impuesto, deberá crearse a través de ley, con la excepcionalidad que la misma Constitución lo prevé, dándole la posibilidad que a través de ordenanza los consejos municipales puedan crear tasas y contribuciones especiales de mejoras, dada la naturaleza de cada uno. El impuesto no exige contraprestación de servicio, tampoco genera o advierte la generación de obra pública. La tasa como tal advierte la prestación real o potencial de un servicio y la contribución especial de mejoras de la generación de obra pública. Pero esto no debe de descontextualizarse. Se ha sabido que el Ejecutivo, a través de un decreto ejecutivo, delega a una comisión para que ésta pueda crear una tasa tributaria, o sea, una tasa cuya connotación natural, como la de cualquier tributo, tiene que estar dada a través de ley. Solo se puede crear, modificar, extinguir, exonerar o suprimir tributos a través de ley. Correcto. O sea, yo no puedo delegar lo que no me tengo atribuido. Es correcto. Sí, o sea, no puedo si delegar no lo que sería absolutamente indelegable la facultad que no la tengo. O sea, ¿cómo delego si no es mi facultad? Primero de obtener la facultad, claro, como para poder evidente. delegar. Y también advertir si es que inclusive siendo mi facultad puedo delegar. Correcto, hay facultades que son indelegables. Tal cual. Pero en el campo tributario, lo que debe tomarse en consideración es que el ejercicio de la administración pública y del derecho público es que solo se puede hacer lo que está previamente determinado en la ley. Primer punto. Segundo, que también todo funcionario público que excede este tipo de competencias o facultades tiene que ser sancionado. Correcto. Y aparte de aquello, que yo solamente puedo delegar lo que se me esté atribuido como competencia y lo que se me esté permitido delegar. En este caso se delega a una comisión que cree una tasa a través de resolución. O sea, existen varios absurdos que constituyen o que rayan en el tema de la inconstitucionalidad y en otros aspectos dentro de la estructura misma de esta tasa en la ilegalidad. Pero arbitrariedad también. Por la arbitrariedad. ¿Cuál sería entonces aquí tu percepción respecto de esta necesidad solamente imperiosa de captar un recurso, pero que ni siquiera lo hacen bien?
Es que, mira que es curioso porque el derecho minero es uno de los derechos, o los sectores estratégicos en general, es uno de los elementos de titularidad estatal que más eh, contribución entrega. Por ejemplo, el derecho de conservación, la patente es exclusivo del derecho minero. Entonces te cobran por hectáreas mineras concesionadas. Las estés o no las estés trabajando, ¿sí? Entonces, solo por el hecho de tener la No tienes que concesión, producir. no tienes que producir. Por el hecho de no producir, ya te cobran una patente de conservación. Si no produces, comienzas desde el 2,5 hasta el 10% de patente de conservación. Pero luego viene otra imposición legal, que es la regalía. Y la regalía podemos asimilarla a un tema de una retribución sin esperar nada a cambio, es decir, sin la contraprestación de un servicio específicamente. La regalía minera tiene que ver con los ingresos brutos del sector minero. Y asimismo tienes una tabla que establece, dependiendo la fase de la minería en la que te encuentres, y la más común, digamos, la minería, la pequeña minería, que es la más común de las minerías, paga un flat de 10% del ingreso bruto. Entonces, para tener una concesión minera, primero debe ser delegado del Estado, pero en el momento en que lo obtienes, ya estás obligado a pagar la patente de conservación y cuando explotes y empieces a trabajar, una regalía Que minera. imagino tampoco es baja, ¿no? No, no es baja, no es baja. Depende del número de hectáreas en el un caso y depende de la producción que tú tengas en el otro caso. Y esto ya depende de algunos otros factores técnicos de la ley de producción en el área que te encuentres. Ecuador es un país muy rico en recursos minerales y tienes leyes que van desde los 4 gramos por tonelada hasta los 60 gramos por tonelada. Eso depende de dónde estés geográficamente utilizado, ubicado y el tipo de material que extraes. Pero esto genera, como te digo, uno de los 5 ingresos no tradicionales al erario nacional, con la posibilidad de brindar trabajo actualmente a no menos de 30.000 familias de manera directa, ¿sí? Y luego imagínate, solamente duplica esa situación de la imposición indirecta de la gestión minera. Pero basta, ¿Cuál estamos es? hablando de minería legal, De ¿no? minería legal, siempre legal. No Claro, siempre existe la legal. posibilidad de una minería ilegal, eso está absolutamente reñido con la ley, con todas las complicaciones que tiene, que posiblemente van a ahondarse más con la fusión del Ministerio del Ambiente al Ministerio de Energía, que desde el punto de vista técnico, déjame decirte, creo que es un error. Primero, no somos comparables a ningún país, no se nos ha comparado con Costa Rica, que tiene el Ministerio de Ambiente y Minería. Y en Costa Rica hay una razón esencial, es que lo primero es el ambiente. Es decir, allá vives del turismo ambiental en Costa Rica, no de la minería. Ecuador no tiene un turismo ambiental, vive de la explotación de recursos minerales, petróleo y minas, etcétera, ¿no? Entonces creo que va a ser un error, no sé si al final una incompatibilidad, pero vamos a tener problemas ahí. Si a esto le sumas el que interpretando erróneamente la posibilidad que sí tiene el Ejecutivo de presentar iniciativas legislativas para la generación de tasas y contribuciones o de carácter financiero, es decir, el presidente de la República es el único que tiene la iniciativa económica, las famosas leyes económicas urgentes. Es ahí, en esas famosas leyes económicas urgentes, en donde se pueden establecer nuevos tributos, nuevas tasas para actividades como la minería. Pero hay un elemento fundamental ahí, perdóname que te interrumpe, querido Bueno, Tomás. Hay que tomar en cuenta que cada uno de los tributos debe guardar su naturaleza. correcto. ¿Sí? O sea, inclusive dentro de la misma expedición de esta tasa, se podría tratar de un impuesto encubierto, que también conlleva Correcto. irremediablemente a su inconstitucionalidad. Así es. Supongamos por un momento que hicieron bien las cosas y que se sometió, aparte que nace de la iniciativa del Ejecutivo, el proyecto de ley económica urgente en materia tributaria, la Asamblea conoce y aprueba y lo determina como tasa. Inclusive, de determinarse como tasa a través de ley, si es que fuera de esa manera como está concebida actualmente la tasa de control minero, sería inconstitucional. ¿Por qué? Porque la naturaleza propia de la tasa es la contraprestación de un servicio real o potencial. Y en Exacto. este caso lo único que se advierte es la
o sea, solamente la contribución. Se acabó. El hecho de generar el ingreso, de pagar un tributo, pero ¿qué me está ofreciendo a cambio? Ojo. Tienes una motivación en esta tasa de una supuesta en captación de recursos para mejorar los controles que el Estado está llamado a hacer. Pero no se le puede sacrificar la legal para castigar al ilegal. Estoy de acuerdo. Y aparte de eso, varios elementos fundamentales que debe contener la tasa, que yo principalmente lo he visto y no he advertido ninguno de esos, tiene que advertirse una relación jurídica tributaria. Me atrevería a manifestar que las personas que crearon esta tasa no tenían la más peregrina idea de cómo se crea un tributo. Relación jurídica tributaria. Tiene que advertirse, hecho generador, el presupuesto establecido por la ley para la configuración de un tributo. Presupuesto establecido por la ley para la configuración de un tributo. Reserva. Después de eso, debo definir claramente quiénes son los sujetos activos, quiénes son los sujetos pasivos de la obligación tributaria, la base imponible, la tarifa y asimismo determinar ciertas condicionantes que me generen una ventaja por buenas prácticas o lo que fuera, con incentivos a través de exoneraciones, deducciones e inclusive advertir quiénes no estarían sujetos. Correcto. Esa es una composición adecuada respecto de la naturaleza de un tributo. Pero si tú te abocas y regresas la mirada a esta resolución inconstitucional, puedes advertir que no tiene uno solo de estos elementos. Entonces la pregunta sería, si las personas que están haciendo esto o a los que delegó el presidente para que lo haga, tienen el suficiente conocimiento de lo que deben hacer. No solamente debo crear una tasa porque creo que el día de mañana tengo que establecer un tributo, sino porque tengo que cumplir con todos los parámetros previamente establecidos. Claro. Ojo, la seguridad jurídica hace alusión al hecho de que deben respetarse las normas previas, claras, públicas, pero aquí no hay respeto ni siquiera a la seguridad jurídica, peor a un principio de reserva de ley. Entonces, de tu experiencia, ¿tú crees que sabiendo que hay varias demandas de inconstitucionalidad respecto de esta misma tasa, crees tú que puede llegar a trascender estas demandas de inconstitucionalidad? ¿Crees tú que es potencialmente competente el presidente para poder delegar algo que no puede delegarse? ¿Y crees tú que a través de una resolución administrativa pueda crearse una tasa? Vamos por lo último. De ninguna manera a través de una resolución administrativa. Aun cuando se le haya delegado equivocadamente una facultad que no tengo. Porque también, insisto, el presidente a través de un decreto ejecutivo no puede delegar a quien sea, ya sea directamente, peor aún, crear un órgano o organismo interinstitucional o de análisis para determinar la tasa, que como bien lo dices, termina siendo un impuesto camuflado. ¿Y por qué? Porque tú tienes una regalía que tiene justamente como principio el que el Estado cumpla con sus deberes frente al concesionario. ¿Cuáles son estos? Efectivamente, el control de la minería ilegal. Entonces ahora resulta que aparte de la regalía a la que estás obligado para que el Estado cumpla con sus actividades, tanto de atención a la zona de influencia, cuanto de control y vigilancia para que no exista minería ilegal que se oponga a la actividad lícita. Pero te castigan a ti como legal. Te castigan a ti como legal y te ponen una tasa para decirte, si quieres que yo controle la minería ilegal, paga tú ese control. Pero no es una responsabilidad del Estado. Cuando es una responsabilidad del Estado. Por eso, ante la consecuencia de lo primero que preguntas, se procederá y será procedente la inconstitucionalidad de esta resolución de tasas de acuerdo a los precedentes ya emitidos por la Corte, sin duda alguna. Sin duda alguna es una tasa que tiene más de un vicio de constitucionalidad, no solo en la forma, sino en el fondo. En la forma porque ha nacido de una delegación de una facultad inexistente, primero. Dos, en el fondo porque efectivamente se dice que es una tasa frente a la contraprestación de un servicio que termina siendo una expectativa además. Porque dicen, con estos recursos vamos a contratar personal, con estos vamos a comprar drones, con estos vamos a comprar... Entonces lo que se ha hecho es una lista de compras por parte de la Agencia de Regulación y Control, en base a dinero ajeno, además, es decir, a una expectativa. Entiendo que estas demandas tomarán su tiempo y yo creo que el momento en que entren al análisis de la Corte Constitucional se verá claramente la necesidad de establecer la rapidez del trámite. Lo ideal sería, para evitar daños a la inversión minera, que hayan medidas de orden cautelar que creo que están plenamente justificadas, pero es decisión del órgano jurisdiccional. Más sin embargo, inclusive si así no se concedieran,
Recordemos que en la Constitución tenemos el derecho de resistencia. Correcto, es un derecho poco utilizado, pero también es un derecho que está a la mano. Es decir, yo puedo resistirme a una política pública incorrecta, motivada y fundadamente. Porque es arbitrario. Porque es arbitraria. Es arbitraria, es uno de los principales fundamentos. Y está sometida al Ahora, conocimiento de los jueces que pueden expulsarla del mundo jurídico. es correcto, es correcto. Y esto tiene que ver además con el impacto que tienen este tipo de normas arbitrarias en el ejercicio de la inversión minera. La inversión minera en lo que es pequeña minería es una inversión local ciertamente. Y es una inversión local de varios sectores, es decir, la diversificación, por ejemplo, hablemos con conocimiento de causa provincia de la Azuay, Cantón Camilo Ponce Enríquez. Un cantón minero desde hace muchos años, 40, 50 años de ejercicio minero. Todos se han formado en la minería, es un cantón en donde no existe resistencia a la actividad minera, existe conciencia ambiental respecto del buen ejercicio de la actividad minera. Y los capitales son pequeños, es Fuente decir, laboral también. fuente laboral, pero son 4, 5, 6 asociaciones o personas que crean una asociación para la actividad minera. Estos capitales van a dejarse de generar porque vas a virar los ojos a otra inversión, posiblemente por la zona geográfica en la que estás, tal vez a una plantación de banano o cacao o algo que sea menos costoso como la minería. Riesgoso en inversión. Riesgoso en la inversión con tanta carga tributaria, ya más allá de la discusión de si es legal y legítima, que no lo es, en este caso de la tasa, pero una carga tributaria adicional a esta actividad ya compleja, sumada a la carga patronal, sumada a la carga tributaria ya previa y a la carga de mantenimiento, realmente van a hacer que la gente piense en invertir. Y esto posiblemente como impacto económico nos saque de esta lista de los 5 primeros ingresos de recursos no tradicionales para el gasto corriente. Y creo que como tú dices, ahí quienes emitieron esto no hicieron el estudio adecuado del impacto tributario, perdón, del impacto económico de una carga tributaria nueva al sector, ¿no? ¿Qué es lo que conocemos nosotros en la parte administrativa, mi querido Darío, como el costo económico del derecho? Es decir, cada vez que se hace una norma, debemos dejar de emitir normas sin el análisis de costo. O sea, tú tributarista como eres en esta especialidad tan interesante de la rama administrativa, tributaria, no puedes concebir la posibilidad de la creación de un tributo o una tasa, cualquiera que sea, impuesto tasa, cualquiera que sea este tributo, sin el análisis económico primero, de su impacto en quien va a pagar la tasa o el tributo, y después de su uso, es decir, de la utilización adecuada del recurso. ¿Cuál es el servicio? Ya nos ha pasado con el 3% del IVA, déjame decirlo. Es Claro. decir, y la minería sufre de esa ausencia de planificación del uso del 3% del IVA que se pidió justamente y se atendió para el tema de seguridad. Y claro, la minería informal y la minería ilegal son dos cosas que también quiero diferenciarlas. Minería informal es aquel minero artesanal que no cuenta con las licencias propias de una concesión o ambiental, pero que sus ingresos los destina para el sustento diario. Y la minería ilegal es aquella cuyos ingresos se destinan a actividades de grupos delincuenciales organizados o no organizados, simplemente a la delincuencia común. También esto es importante hacerlo porque no toda minería que no tiene un título es per se ilegal, es decir, no siempre los recursos de la minería no formal van a una asociación delictiva. Hay que saberla Hay distinguir. que saberla distinguir. ¿Por qué te digo esto? Cantones como La Maná. Hay gente que en su patio tiene un pozo minero. En su patio tiene la casa y tiene su patio y en su patio tiene un pozo minero. ¿Estás en capacidad de exigirle una tasa cuando no has sido capaz de regular su actividad artesanal? Es mi pregunta. No, no existe. Entonces, la actividad minera formal es la que sufre las consecuencias de una regulación. Y ese impacto va a hacer que las inversiones se retrotraigan y se retiren. Las sanciones económicas no deberían ser entonces mucho más fuertes, más bien para la minería ilegal cuando se descubre justamente la realización de aquella. Claro, yo creo que formalizarse es un paso esencial en la minería, pero las sanciones tienen que ser también de carácter, digámoslo, progresivo. No es lo mismo sancionar a una empresa de pequeña minería o minería a gran escala, cuyas intervenciones ambientalmente o socialmente son mayores que a un minero artesanal.
No le puedes medir con la misma vara al minero artesanal que, como digo, saca 1 o 2 gramos al mes para tener unos 1.000, 2.000 dólares que servirán para el sustento de su familia, o un núcleo familiar de 4 o 5 personas, porque esa es la realidad local de cantones, insisto, como Nambija, como La Maná, que tener grandes proyectos mineros que deben cumplir con parámetros socioambientales muy elevados y que no los cumplen y que están en capacidad de pagar miles o cientos de miles de dólares. Pero fíjate qué curioso, que no solamente en este proceso de inversiones mineras hoy por hoy se vulnera el tema de reserva de ley sobre la creación de tasas y tributos o impuestos, sino también es que al darse cuenta que en el momento de generar esta resolución, que no es correcta, es inconstitucional, pero no corrigen este error, sino más bien lo agravan y reforman y dicen, si no se paga será causal de caducidad minera. Discúlpenme, la caducidad minera también goza de una reserva de ley, porque es una sanción. Y sin pena no hay ley. Es decir, no puedes, si no está en la ley, no puedes aplicar una pena. Y la cancelación de la concesión es una sanción administrativa. Y por tanto debe estar contemplada en una ley. Entonces, como un debido proceso. Un debido proceso, sin duda, pero para aplicarse ya debe estar en una ley.